Pues estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos. Ya estamos en la hora 13 de nuestra materia Epístolas Paulinas y bueno, el instituto local aquí en Coacalco. Tenemos algunos temas de esta carta. Recuerden que cada semana vemos todo el texto y tratamos de hacer algunos comentarios sobre lo más relevante. Tenemos aquí, advertencia contra las falsas doctrinas, es el primer aspecto. También tenemos el ministerio de Pablo, establecimiento de obispos y diáconos, habla de la apostasía también esta carta y la batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Versículos 1 y 2 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Recordemos que Timoteo es uno de los mejores discípulos de Pablo, porque hubo muchos, ¿no? Unos 30 o 40 discípulos más o menos que se nombran en las cartas, pero este es un destacado, porque desde muy joven que se convirtió en su ciudad de nacimiento, empezó a seguir a Pablo en el segundo viaje misionero, y desde ese momento fue apegado, fue constante, e incluso estuvo en la cárcel, porque dice la carta a los hebreos, que pensamos que la escribió el apóstol Pablo, el escritor dice ahí, Timoteo está en la cárcel. Entonces estuvo en la cárcel por predicar el evangelio. Era compañero de prisiones de Pablo, aunque Timoteo sí salió de la cárcel y a Pablo lo mandó decapitar el emperador Nerón. Entonces son diferencias en las situaciones del servicio, pero dice aquí Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, él reconoce que el Señor le llamó. No olvidemos que Pablo tuvo un problema. Como no estuvo con los 12, muchos pensaban que no era apóstol, ¿se acuerdan? Que decían, él no es apóstol, no estuvo con los 12, no estuvo con Jesús, no vio a Jesús. Como que hay una especie de limitante en nuestra visión a veces, ¿no? Pensamos que alguien tiene que ser exactamente como los 12 en ese caso, y Pablo no podía, porque nunca estuvo con Jesús físicamente. Pero en Hechos 9 dice que Jesús se le apareció como una gran luz, una voz potente, y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerda? Y dice ahí, te voy a escoger como un apóstol especial a las naciones. Entonces, como que tenemos que aprender un poquito más de cómo Dios usa diferentes personas. Hasta ese momento, todos eran apóstoles judíos en Jerusalén. Y nadie más salía de Jerusalén porque, no tenían la visión. Pero Dios puso la visión en Pablo. Y luego, escribe 12 o 13 cartas, ¿no? La mitad del Nuevo Testamento la escribió Pablo, entonces es un gran siervo de Dios. Ahora, ¿por qué da una advertencia contra las falsas doctrinas? Dice versículos 3 al 11, capítulo 1, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. O sea, Pablo habla de la sencillez de un siervo o una sierva de Dios. No se puede ser alguien que siga mentiras. Dice también, pero sabemos que la ley es buena, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los fornicarios, para los sodomitas y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito por todos los siglos. Entonces es importantísimo que atendamos la doctrina, porque muchas veces a algunos no nos gusta la enseñanza, ¿no? Nos gusta más el deleite, los ministerios, no está mal eso, pero la enseñanza es muy importante. Y dice ahí, fíjate que no enseñen diferentes doctrinas, porque ya estaban algunos maestros en el tiempo de Pablo enseñando sobre genealogías. ¿Se acuerda que la Biblia habla de genealogías? La de David es muy importante, ¿no? Antiguo Testamento, en Mateo habla también, y en Lucas, de la genealogía de Jesús, hasta ahí nada más. Pero había quienes sacaban nombres y nombres y nombres. O sea, no era importante tantas personas. Lo importante era lo que ya estaba en la palabra de Dios. Y también dicen fábulas. Algunos decían mentiras. ¿Cuántos hemos oído fábulas o mentiras? Porque dicen, para impactar, ¿no? Voy a decir una mentira de un milagro, voy a testificar de cosas para que la gente me siga. Entonces eso no está bien. Siempre tenemos que estar diciendo el evangelio puro, diciendo lo que Dios dispone en su palabra, ¿no? Dice, para que los que de limpio corazón escuchen la palabra de Dios. Entonces aprendemos de esto, hermanos, que nosotros tenemos que atender la doctrina. Como un favor especial para todos los que seguimos a Cristo, no se crea todo lo que oye, porque hay quienes todo lo que oyen lo creen, predicadores, predicadoras, ministerios, y tenemos que escuchamos mucho, pero cuando algo no está bien, mejor dejamos de escuchar, porque hay falsos maestros, ¿no? Y sin embargo hay quienes no se dan cuenta, no tienen la atención, no le importa la doctrina, ¿no?
porque decimos, me parece muy emocionante. Hoy hablamos mucho de números, ¿no? Hay iglesias pues multitudinarias, miles de personas se reúnen. No está mal en sí eso, pero a veces ni siquiera doctrina. Nada más hay otro tipo de cosas como de animadores, ¿no? Parecen animadores o algo así, pero no dicen la palabra de Dios. Entonces siempre decimos, ¿y qué hubo de doctrina? No es peyorativo, o sea, sí está bien la reunión, el evangelismo, los ministerios, pero ¿qué hubo de doctrina? O sea, ¿qué aprendimos de esto? Y cuando usted es maduro, usted escucha las doctrinas correctas y las incorrectas. Sin que esto sea como que juzguemos, ¿no? Pero sí tenemos que ver qué están predicando la gente, porque no todos predican la palabra de Dios. Aunque en las mismas librerías de la iglesia cristiana venden de los dos tipos. Ministerios muy sanos y otros no tan sanos, y ahí están. Y algunos incluso venden mucho, ¿no? Venden mucho. Hace muchos años un maestro de Texas nos daba clases y él es traductor. Y él decía, bueno, estuvo trabajando en una importantísima editorial cristiana. Y le decía a los dueños, oigan, este libro como que la doctrina no está bien. ¿Qué le dijeron? No está bien, pero vende mucho. O sea, qué tremendo que por vender la gente prefiera pues, publicar libros, ¿no? El autor se llamaba Don Gosset y el libro es Lo que dices recibes. Hablaba de la confesión positiva. ¿Se acuerda? Que cuando lo que tú digas ya está dicho. Se va a hacer porque tú lo dijiste. ¿Será cierto, hermanos? No, o sea, hoy se le llama decretar. De hecho, el miércoles platicábamos con el grupo de damas que decían, bueno, es que hay iglesias que decretan y declaran. No está bien. Es que sí está el decreto lo da Dios. Nada más Dios lo da y bueno, eso de declarar cosas era como expresar. Pero muchas personas piensan que es como una fórmula. Dicen, ya lo decreté, ya lo declaré. No, hay mucha metafísica, ¿sabe? Hay gente que se visualiza, ya me visualicé. Voy a tener un carro nuevo, voy a hacer un viaje, voy a sanar. Hermano, no es así. Los de la metafísica se visualizan. Los cristianos no nos visualizamos. Los cristianos clamamos a Dios y oramos y buscamos a Dios, pero tengan cuidado con eso, porque es muy popular y a mucha gente le encanta eso. Ya me decretaron, ya me declararon. Pues qué mal, hermano. Y no nos dimos cuenta de que era un error doctrinal, por eso decimos, tengan cuidado, porque no todo es correcto. El ministerio de Pablo es muy importante, porque era un ministerio aprobado. Dice Pablo, yo fui blasfemo, ¿te acuerdas? Porque era muy judío radical y no quería nada con los cristianos, y dice que incluso pues colaboraba para que mataran cristianos, los sacaba con violencia de sus casas, los perseguía. Cuando iba a Antioquía, exactamente cuando el Señor le rescató, él iba con la intención, con cartas para apresar cristianos. Dice Pablo, bueno, yo lo hacía porque pensaba que estaba bien. Y dice incluso que cuando mataban a Esteban, ¿se acuerda? El primer mártir, Pablo autorizó, porque dice, pusieron sus ropas junto a los pies de un discípulo llamado Pablo. Ese Pablo es que estaba como autorizando que mataran a Esteban. O sea, hemos hecho cosas malas y sin embargo Dios nos rescató. Por eso Pablo dice, yo fui blasfemo, no siempre fui un creyente, no siempre tuve las cosas como tenía que tenerlas, y quizás todos nosotros tenemos cosas que estuvieron mal, en el carácter, en las cosas que decidimos, en las cosas que nosotros pensábamos que estaban bien y no estaban bien. Dice Pablo, por eso yo fui blasfemo y sin embargo Dios tuvo misericordia y me llamó para estar en el ministerio. Una cosa muy importante, no se desanime por los que no le apoyan, porque hay muchos que somos muy susceptibles al apoyo. Es que me tienen que apoyar, me tienen que aprobar. Hermano, está bien, la iglesia es comunión, hay aprobación y apoyo, pero no siempre nos apoyamos unos a otros. Ya Pablo de hecho no lo apoyaban. Cuando empezó con los gentiles y como no fue de los 12, lo empezaron a atacar. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque si usted ve ahí en Hechos, dice que le decían, hermano, tenemos muchos convertidos a Cristo y todos fieles a la ley. ¿Cómo? O sea, o se convierten o son fieles a la ley. Porque dice ahí en Hechos 20, Pablo va a dar un informe y dice, ¿por qué me están hablando mal? Me están persiguiendo. Y dice, bueno, ellos eran cristianos que habían sido judíos allí en Jerusalén. Y hay muchas personas que piensan que está correcto una cosa con la otra. ¿Usted cree que esté bien que un cristiano sea medio judío? No se puede, ¿no? O sea, es judío, la ley y el Antiguo Testamento sin Cristo. Pero con Cristo ya no necesitamos nada de la ley. Y sin embargo hay muchas personas que piensan que está bien. Y decían, bueno, es que son celosos por la ley. Y nosotros estamos creyendo, somos de Jerusalén, y muchos se convierten. Se piensa que la iglesia de Jerusalén llegó a tener 100,000 miembros.
O sea, era una multitud, no había templos, se reunían en las casas, ¿no? Y afuera del templo, que era un templo impactante, ¿no? Que hizo Herodes el Grande. Entonces, eran muchos cristianos, pero estaban muy enfocados en lo judío. Sin embargo, Dios llama a Pablo para hacer el evangelio a los gentiles. Y dice, bueno, no es ya el judío nada más, es los que se convierten a Jesús de corazón. Y esto trajo muchos problemas. Incluso confrontó con Pedro, ¿se acuerdan? Que Pedro era muy judío cuando estaba con judíos, pero cuando estaba con no judíos comía de otras cosas. Y dice Pablo, no puedes hacer esto. Es hipocresía, porque o eres judío o ya eres gentil, porque no puedes las dos cosas. Recuerde que los judíos muy radicales no comen con extranjeros, o sea, con gentiles como nosotros, ¿no? Porque dicen ellos, no nada más con lo judío, y muy pura la comida, la circuncisión de los niños, y el Sabbat, que lo celebran siempre, y están muy celosos de eso, pero no tienen a Cristo. Sin embargo, Pablo le llevó el evangelio a los gentiles. O sea, Pablo llegó a ser más destacado que los 12 juntos, porque los 12 juntos estaban en Jerusalén, pero Pablo estaba en muchas naciones. Y va y lleva el evangelio. Si nos hubiéramos quedado con la era de Jerusalén, no estaríamos en Cristo nosotros, que somos chilangos, ¿no? Porque no, como oye el evangelio aquí, si nada más allá puros judíos, se hubiera quedado muy reducido el evangelio. Y Dios le dio a Pablo la visión de que siendo judío, entendió a los no judíos. Y le llevó el evangelio a los no judíos. Por eso decía Pablo, me he hecho judío a los judíos y griego a los griegos. Nosotros no entendemos mucho eso porque decimos, ¿cómo griego? Es que había muchos griegos en la cultura cerca de los judíos, entonces los judíos no se juntaban con los griegos. Decían, no, ellos son inmundos, son malditos por la ley. Y Pablo dijo, no, yo sí me junto con ellos, mientras sigan al Señor, ¿no? Aunque siempre Pablo llegaba primero a la sinagoga, o sea, le predicaba a los judíos, pero después dicen Hechos, como los judíos no quieren, ya no les voy a predicar, voy a predicarle a las naciones. Y gracias a eso estamos nosotros aquí, porque nosotros no somos nada judíos, ¿no? Aunque algunos pretendan, pero no somos occidentales, ¿no? Y gracias a esto, Dios dio la bendición a Pablo de entender el evangelio para los no judíos. Y gracias a eso, hoy hay evangelio en muchas naciones. Nos da mucho gozo, ¿no? Ver hermanos de raza negra que alaban al Señor, asiáticos, europeos, latinoamericanos, bueno, de todos los continentes nos da mucho gozo que haya cristianos. No somos iguales, ni en los cantos, ni en la apariencia tampoco, pero somos iguales en la fe. Y gracias a que un hombre como Pablo tuvo ese ministerio. Si a usted dice, tú no eres importante, tú no eres tan grande como alguien, no le crea. Dios le bendice y le da la gracia mientras usted sea fiel, como Pablo fue fiel y trabajador, ¿no? Porque Pablo nunca se quedó nada más descansando, siempre estaba predicando la palabra de Dios. Entonces tiene un ministerio aprobado. Luego viene una instrucción sobre la oración. ¿Qué tan importante es la oración? Capítulo 2 de 1 Timoteo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, así mismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque Adán fue formado primero, después Eva. La mujer siendo engañada incurrió en transgresión, si permanece en fe y santificación del Espíritu con modestia. Aquí hay una serie de complicaciones, porque habla de las mujeres. Y aquí hay más mujeres que hombres, hermanos, así que no sé si corremos peligro aquí, porque somos minoría. ¿Qué pasa con la oración? La oración es una práctica de todos los días en un cristiano maduro. No puede orar un día sí y un día no. Aunque claro, tenemos actividades y horarios y cosas que complican la situación, pero si usted no ora, no está creciendo. No está en la obra de Dios como debe de estar. Así como leer la palabra nos alimenta, leer todos los días la palabra, escuchar la palabra o cantos de gente cristiana es una bendición, pero también la oración. Así es de que en el momento que usted pueda, haga oración porque es importantísimo, ¿no? Y Pablo dice, ruego que hagan todo tipo de oraciones, porque algunos nada más pedimos, ¿verdad? Dame, yo necesito. Dice, hagan rogativas, o sea, con una intensidad, como rogar, ¿no? Señor, yo te ruego. No es que Dios lo quiera, es que a Dios le place que nosotros aprendamos a rogar. Dios no necesita que roguemos, somos nosotros los que necesitamos rogar, porque a veces no nos importa mucho la necesidad de otros, como que nada más nos interesan nuestras cosas, ¿no? Y los otros no me interesan tanto. Entonces yo tengo que hacer rogativas por otros, no nada más por mí.
lo hago con intensidad. Dice rogativas, oraciones es la palabra más común, peticiones, o sea, hay cosas que pedimos, porque no todo es pedir, hay cosas que a veces nosotros incluso nos dedicamos nada más a agradecer. ¿Qué tal, no? En mi oración no quiero pedir, nada más quiero agradecer. Agradezco por la salvación, por la familia, por mi familia, por los hijos. Agradezco por cuántas cosas. Y después pido. Pero hay quienes nunca agradecen, siempre están pide y pide. Entonces tenemos que madurar también en eso. Yo creo que la oración habla de nuestra calidad espiritual. Cuando somos maduros, no nada más es para mí, no nada más pido, sino que de verdad tengo una serie de disciplinas en la oración. El Padre Nuestro no empieza pidiendo. Dice Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque rompe con el egoísmo. No dice Padre mío, Padre Nuestro. O sea, no nada más soy yo. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, el matrimonio, los hijos, los nietos, la gente muy cercana a usted, ¿no? O los que tienen alguna necesidad. Por eso decimos, Señor, tú eres mi Padre Nuestro. No nada más es para mí, es para muchos. Y luego el Padre Nuestro tiene como otros temas. Respecto a la alabanza a Dios, reconocer a Dios, glorificar a Dios, santificar a Dios, que su voluntad se cumpla antes de pedir que su voluntad se cumpla. Es importantísimo, ¿no? Porque no es mi voluntad. Señor, te pido por mis hijos, hasta por el perro, ¿no? Algunos que son neuróticos con sus perros piden por el perro y por el gato. Entonces, no. O sea, no es tan exagerada la cosa, ¿no? Yo pido por las personas que tienen necesidad, pero primero agradezco. Agradezco, alabo, bendigo, reconozco que la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Y luego dice acciones de gracias. Hermano, qué importante. En la lista de oración también le doy gracias a Dios. Porque muchos tenemos una lista muy grande de peticiones. Por enfermos, por necesitados, por salvación. Hay muchas cosas, pero no nada más eso. También acciones de gracias, ¿no? Decir, Señor, gracias por lo que sí me diste. Porque, ¿sabes? Dios nos da siempre. Aunque nosotros no siempre estamos muy conscientes, pero Dios nos da siempre. La vida que tenemos hoy es un regalo, ¿no? De hecho, algunos nos levantamos de milagro, ya decimos, ¿no? Ay, ya levantarme es un milagro, Señor, gracias. Los que están jóvenes no entienden nada de eso, pero los que ya estamos en la tercera edad o en la cuarta era geológica, pues ni modo, ¿no? Vamos con algunas cosas, pero por la gracia de Dios tenemos que agradecerle todas las cosas. Y luego dice, para que todos conozcan el Evangelio. ¿Por qué oramos? Para que conozcan el Evangelio. O sea, sí hay necesidades, enfermos y cosas muy graves, pero primeramente que conozcan al Señor. Porque si conocen al Señor, lo demás toma su lugar. Porque a veces como que primero ponemos las cosas, lo económico, la salud, la familia, no está mal, pero primero está que se conviertan y se entreguen al Señor. Y luego dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Dentro de su defensa del ministerio, fíjese que es interesante que siempre dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque decían que no era. Decían, es que tú no eres de los 12, no estuviste con Jesús, y negaban a Pablo. Por eso decimos, aunque nos nieguen o no nos quieran o no nos reconozcan, finalmente Dios nos pone donde nos quiere poner. Este gran escritor, la mitad del Nuevo Testamento. Iglesias en 3 continentes, persecuciones, naufragios, azotes, o sea, tuvo de todo. Por eso siempre decimos, cuidado con los apóstoles falsos. Se llama movimiento apostólico y profético, ¿no? Que hoy se llaman apóstoles ellos mismos y como que demandan mucha autoridad. Demandan dinero, autoridad, reconocimiento, ceremonias muy raras, nada que ver con el Evangelio. Un apóstol predica. Esto es nada más, eran enviados. La palabra apóstolos es enviado. O sea, no era autoridad, ni no se le puede decir nada, era alguien enviado. Porque lo enviaron a Antioquía de Siria, ¿se acuerdan? Lo enviaron a Pablo y Bernabé y los enviaron. Dijeron, Hechos 13 dice el Espíritu Santo, aparten a Pablo y Bernabé para la obra que tengo para ellos. O sea, en oración, entre maestros y profetas de una iglesia local, Dios les llamó al ministerio. Entonces es importantísimo el apostolado. Porque otra vez los judíos de Jerusalén estaban nada más muy centrados en Jerusalén. Y hacía falta alguien que fuera a otras naciones. Y hubo varios. Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, hay muchos que fueron a otras naciones, pero fue gracias al ministerio de este hombre. Entonces yo le pregunto, ¿qué ministerio tiene usted? ¿O qué ministerios? Porque Dios nos da ministerios por su pura gracia. No porque seamos mejores que nadie o algo, sino por su gracia. Y gracias a la misericordia de Dios sirva. Porque dice Pablo incluso, ministren a los demás según el don que han recibido. O sea, todos tenemos dones. Algunos tenemos un don, otros 2, 3 o hasta 10, ¿no? Como dicen ahí, 10 talentos, eran muchos, 5 talentos o un talento. Pero no hay nadie sin un talento. Entonces dice ahí, por eso, según el don que tienen, ministran a los demás. Y aunque lo negaban y decían que no estuvo con Jesús, Pablo escribió y siguió haciendo la obra de Dios de una manera muy especial.
Entonces yo creo que es importantísimo, hermanos, que como iglesia tengamos ese ministerio. Yo no sé cuántos aquí son llamados a las misiones, ¿no? ¿Les gustaría ir a otro país a predicar la palabra? ¿Por qué no? Es parte de la obra de Dios, ¿no? Entonces puede ser eso importantísimo. No sé cuántos aquí quieren ser predicadores. ¿Sabe que los predicadores son importantes en la iglesia? Son gente que nos edifica. Son gente que está compartiendo la palabra. Entonces, si usted quiere ser predicador, hermano, de hecho hacemos planes en noviembre, ¿no? Si Dios permite, hacemos planes para el siguiente año. Entonces, predicadores, bienvenidos. Con una preparación básica en la palabra de Dios, con un conocimiento, con un testimonio, son bienvenidos, ¿no? Los evangelistas, ¿qué tal? Hermanos que andan en la calle compartiendo la palabra de Dios, con la gente que no conoce, tienen la pasión por compartir el evangelio. Bienvenidos también, ¿no? Pastores, por supuesto. Dios siempre tiene gente que está en la iglesia, veremos ahorita un poquito de eso, con los obispos y diáconos, pero también dice la palabra de Dios que, bueno, hay otros ministerios, gente de apoyo, en la alabanza, repartiendo misericordia, haciendo toda la obra de Dios. Dice, háganlo con un buen servicio al Señor. Recuerde que la iglesia es una obra de todos, porque no es de una persona. Si alguien dice, esta iglesia está aquí por mí, se equivocó.